las partes tengan el derecho a exponer su punto de vista, a defender sus casos, y mientras tanto, como dice la Constitución, priva la presunción de inocencia. Él entonces cambió el alegato y dijo que era que el canal no había cumplido con los requisitos que establecían las leyes. Nosotros igualmente preguntamos cuáles eran esos requisitos que no habíamos cumplido, porque no existe ni un solo procedimiento en contra de RCTV por incumplimiento a las disposiciones de las leyes. De manera que si él quiere cerrar el canal porque ha incumplido algunas leyes, de acuerdo a la Constitución venezolana y de acuerdo a los tratados que Venezuela tiene suscritos en materia de derechos humanos, él debe abrir el procedimiento correspondiente, donde la empresa tiene la oportunidad de defenderse, se toma una decisión y cuando esa decisión es definitivamente firme, se aplican las sanciones. Esa tampoco pudo presentar nunca ningún caso. De ahí el alegato cambió a que el Estado necesitaba la red de transmisión de RCTV porque tenía una frecuencia que eran las que más le convenían al Estado para montar una estación de servicio público al estilo de la BBC inglesa. Nosotros le planteamos al país y al CONATEL, que es el organismo competente, que ese planteamiento no era cierto, porque existían en ese momento más de 100 frecuencias disponibles de características similares a las que quería quitarle a RCTV. Ellos insistieron en el planteamiento, nosotros entonces alegamos, si va a quitar frecuencias, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a las leyes, tiene que hacerlo dándole el mismo tratamiento a todos los canales. De manera que si usted le va a quitar unas frecuencias a RCTV, también le tiene que quitar unas frecuencias a Venevisión, a Televen, a Venezolana de Televisión, etcétera, a todas las demás estaciones. Ese argumento tampoco fue aceptado. De manera que frente a cada planteamiento, el gobierno lo que ha hecho es cambiar la excusa. Por último, cuando se aproximaba la fecha de... mientras tanto ocurrió otra cosa interesante. El gobierno, de acuerdo a la ley que ese mismo gobierno había aprobado en el año 2000, tenía 2 años de plazo para hacer una transformación de todos los títulos que existían, porque la radio y la televisión en Venezuela, y aquí en Brasil también pasó igual, empezaron a surgir mucho antes de que hubiese leyes que las regularan. O sea, eran actividades que nadie conocía, a las que nadie les daba importancia, porque no existían, de manera que cuando empieza la radio no hay ninguna normativa sobre la radio empieza como una operación muy pequeña. O sea, básicamente lo que se hacía en la radio cuando empezó era que se ponía música para que la gente escuchara música, y en realidad la verdadera razón era que la gente comprara un aparato de radio para escuchar la música que se transmitía por la radio, y si les gustaba esa música, comprara un disco, y con ese disco se comprara un tocadisco para poder oír el disco. Eso es un poco la secuencia comercial del proceso. Entonces, como les digo, en el año 2000 ya el gobierno había resuelto abrir las telecomunicaciones y ya se veía venir todo el tema de la digitalización y el fin de las restricciones que existían al espectro radioeléctrico. Esa ley le daba al gobierno 2 años de plazo para que homologara todas las concesiones que existían. O sea, en ese momento ya existían en Venezuela casi 100 estaciones de televisión y más de 450 estaciones de radio. La idea era que todos estén actuando bajo las mismas leyes, bajo las mismas condiciones. Ese plazo de 2 años el gobierno no lo cumplió, y uno de los alegatos que nosotros hacíamos era que usted tiene que cumplir primero el requisito de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Entonces el gobierno, para evitar la responsabilidad que tenía el ministerio y la oficina encargados de eso, crea un nuevo ministerio en enero del año 2007, que es el que va a manejar el cierre de RCTV. A medida que se aproxima el plazo y que se va cayendo la excusa del golpismo, se va cayendo la excusa de la violación a las disposiciones legales y reglamentarias, se va cayendo la excusa de la necesidad de las frecuencias, etc., el gobierno sencillamente, en ese ministerio que había creado, decide que la concesión ha caducado. A pesar de que ninguna ley lo decía, decide que la concesión ha caducado,
y posteriormente ordena la ocupación militar de todas las estaciones. A los 2 meses de esa decisión, o sea, a los pocos días del cierre de RCTV, cierra ese ministerio, se acabó el ministerio que había hecho el cierre, ya no existe más, ni siquiera existen archivos de ese ministerio, y toda esa responsabilidad se la pasan a un nuevo ministerio que el gobierno ha creado, que originalmente era el Ministerio de Obras Públicas y posteriormente es el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, y ese es el organismo responsable. Esa es un poco la secuencia legal de lo que ha ocurrido con respecto al primer cierre. Con respecto al segundo cierre fue mucho más contundente. El gobierno creó una norma que decía que los canales de cable se dividían en canales nacionales y canales internacionales, y que canales internacionales eran los que tenían más del 70% de programación extranjera y canales nacionales los que tenían más del 70% de programación nacional. Esa norma iba dirigida al único canal al que se le iba a aplicar, era a RCTV Internacional, que era un canal internacional, pero que como no había ninguna regulación sobre ese tipo, usaba bastante más del 50% de programación venezolana para poder mantener empleos dentro de su organización. O sea, normalmente un canal de cable en su país, si ustedes ven aquí los canales de cable internacionales, verán que no tienen muchos empleados brasileños, porque ellos no producen programas aquí, ellos no hacen la venta publicitaria aquí, y ellos el cobro por suscriptor generalmente lo hacen en las casas matrices, que son empresas internacionales. Nosotros, como queríamos mantener todo el empleo que teníamos y todo el personal que habíamos formado a lo largo de los años, hacíamos mucha producción nacional. Cuando el gobierno dicta la medida el 22 de diciembre del año 2009, nosotros tomamos la decisión, nosotros queremos seguir siendo internacionales, vamos entonces a reducir la programación venezolana de nuestra parrilla de programación y vamos a poner más programación internacional. El gobierno entonces, el día 21 de enero, nos califica como productor venezolano, porque aunque en ese momento nosotros transmitíamos ya más del 70% de programación extranjera, en los 4 meses anteriores nosotros habíamos transmitido más programación venezolana. O sea, imagínense que se pasa una ley que dice que las mujeres no pueden ir a clase en pantalones, y que si una mujer va a clase en pantalones no tiene derecho a obtener el título de su especialidad. Entonces ustedes que quieren graduarse y que piensan que tienen un gobierno muy autoritario, muy totalitario, muy despótico, que va a hacerle cumplir esa norma, resuelven venir a clase en falda. Pero viene la profesora o el profesor y le dice: mire, usted está en falda hoy, pero hace 4 meses yo tengo aquí una foto donde usted estaba en pantalones, por lo tanto usted no se puede graduar. Entonces usted le dice, como decíamos nosotros, yo no puedo, las leyes no pueden tener carácter retroactivo, y mucho menos cuando son leyes punitivas, de manera que usted no me puede aplicar una ley con carácter retroactivo. Si usted quiere que yo tenga producción nacional de 70%, okay, aquí la tengo, pero no la puedo inventar 4 meses atrás y no me puede sancionar por eso. El ministro esa noche hizo una amenaza a las empresas cableras, y las empresas cableras, que son negocios muy rentables en Venezuela, pero que dependen de permisos del Estado, de manera unilateral, sin ninguna decisión judicial, sin ningún procedimiento administrativo, resolvieron cortar la señal de RCTV. Nosotros hemos acudido a los tribunales con medidas de amparo, con medidas de nulidad, con medidas de inconstitucionalidad, y los tribunales sencillamente no deciden nada, ni siquiera contestan, ni siquiera abren los procedimientos, ni siquiera citan a las partes, como si no existiera el caso. No sé si eso responde a su pregunta.